¿Puede decir usted conmigo, gracias Jesús por estar aquí? Quiero escuchar tu voz, tu dulce voz. Juliana nos comentaba, iniciando nuestro servicio, acerca de un misionero que fue a al país de China y estaba en una cárcel compartiendo el evangelio. Cuando uno de los internos o de los presos o reos se convierte a Cristo, le dice: yo quiero tener esa pasión que tú tienes para llevar el evangelio e ir a otros países y hacer lo mismo que tú. Y nos contaba ella que en este testimonio el misionero decía: no, dice, mejor voy a orar por ti para que no vayas, y voy a orar por mi país para que existan personas como tú con esa pasión de leer la palabra, esa pasión de buscarte, esa pasión de congregarse, esa pasión de aprovechar lo que el Señor ha dejado para nosotros. Pero ella nos hablaba de un misionero de la era actual. Yo les voy a hablar de un misionero, el apóstol Pablo. Estaba preocupado por esos tiempos. En un momento de su vida, en la segunda carta a Timoteo, le dice: ¿sabes, Timoteo? Van a venir tiempos muy peligrosos. Van a venir tiempos donde la iglesia va a sufrir bastante peligro. Van a venir tiempos donde los hombres van a ser amadores de sí mismos. Se olvidarán de las bases cristianas. Se olvidarán del amor de Cristo. Y esa advertencia, diría yo, que el apóstol Pablo hizo a Timoteo, se está cumpliendo en nuestros días. Hay mucha frialdad en el corazón de los hombres, sin contar todo lo que está sucediendo en el mundo alrededor de guerras, pandemias, hombres asesinando a sangre fría a familias completas. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Tiempos peligrosos, tiempos que se están cumpliendo. Y, ¿saben? Antes de esa voz de Pablo y de este misionero, ya se había escuchado una voz hermosa, preciosa. Y tenemos un título aquí en la pantalla, si me ayuda mi hermana Martita. Hubo una voz antes, fue la misma voz del Señor Jesucristo diciendo: yo soy la luz del mundo. Y en esta mañana vamos a ver qué nos dice el Señor a través de su palabra. Jesús, la luz resplandeciente, la voz potente e incorruptible, es la que necesita escuchar el mundo de hoy. Hay muchas voces que se están escuchando, hay muchas luces que están siendo muy atractivas para el mundo. Y saben, no solamente para el mundo, para la iglesia también, para la iglesia de Cristo. Muchos que han caminado con Jesús, se les han atravesado muchas voces y muchas luces, y muchas voces son incorruptibles. Perdón, muchas voces son incorruptibles. Y ahí es donde nosotros tenemos que prestar la atención, de escuchar la verdadera voz incorruptible, la voz de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos están siguiendo a Cristo Jesús como la luz del mundo? Amén. Estamos aquí, ¿verdad? Siguiendo esa luz. Dice, no andará en tinieblas. Aquí hay un descanso para nosotros. Todos los que estamos siguiendo la verdadera luz, tenemos ese descanso. No andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Ezequiel 43:2 nos dice: y he aquí la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz, hablando de la voz de Dios, su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Muchas aguas, discernimiento para escuchar las muchas aguas cuando estamos escuchando el evangelio del Señor Jesús. La voz verdadera, la luz verdadera que nos quiere guiar a toda verdad.
incorruptible. Tengo una fotografía por ahí que quisiera compartirles, porque estoy hablando acerca de por qué Él es la voz incorruptible. Cristo es la piedra angular que sostiene a la iglesia. Desde la antigüedad, los constructores, cuando iban a edificar, cuando iban a levantar un edificio, si ustedes se fijan, en la parte de la esquina existe una piedra peculiar. Esta piedra tenía que ser colocada primeramente en una esquina. Segundo, tenía que ser una piedra bastante sólida, bastante resistente, bastante potente. A partir de que la ponían en esa esquina, los constructores tenían que tomarla como base para edificar el edificio que tenían propuesto hacer. Entonces, cuando ellos colocaban esa piedra, las medidas hacia los lados, hacia la altura, tenían que ser correctas, definitivamente. Ellos, los constructores, no podían venir a decir, ahora pongo de otro material o ahora pongo otras medidas. No, esa piedra en ese lugar era lo que les iba a dar la guianza, la dimensión concreta para poder seguir edificando. Jesucristo en la palabra de Dios nos dice que Él es la piedra angular. Tenemos Isaías 28:16. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, piedra angular, piedra preciosa de cimiento estable. El que crea en ella no será avergonzado. Esta piedra tenía que ser y es, como dice aquí, probada, fuerte, resistente, preciosa, hermosa, nuestro Señor Jesucristo. Isaías, profetizando del Mesías anteriormente a esta palabra, dice: Dios promete enviar a su Hijo precioso, quien les proporcionaría la base firme para sus vidas si tan solo creyeran y confiaran en Él. Y esta es una palabra de promesa para todos aquellos que hemos creído y hemos puesto nuestra fe, nuestra mirada y nuestro fundamento en esa piedra preciosa, en el Señor Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia. Él es la piedra preciosa que sostiene a la iglesia, que somos nosotros. Amén. ¿Cuántos estarán de acuerdo conmigo que la humanidad entera necesita escuchar la voz verdadera de Jesús y ser resplandecidos con la verdadera palabra del Evangelio y tener esa base firme que le sustente hasta el final? Todos yo creo que estamos de acuerdo. Un día nosotros también el Señor nos alcanzó para poner nuestro fundamento en el Señor, y creo que es la razón por la que estamos aquí. Y ahí mismo también se nos da un llamado para nosotros poder ir y presentar ese fundamento y ser esa voz y ser esa luz para otros. Ustedes son la sal y la luz de la tierra, dijo el Señor Jesús. Somos sal y somos luz para este mundo. Amén. Cuando nosotros tomamos a Jesús como nuestro fundamento, como esa piedra preciosa, vamos a tener descanso. Vamos a poder descansar en Él, en esa piedra sólida, resistente. Vamos a poder llevar nosotros todas nuestras cargas, todo nuestro peso de pecado, toda aflicción, toda necesidad por la que vamos pasando en esta vida. Cuando nosotros morimos al pecado, negándonos a vivir de la manera pecaminosa, negándonos a vivir como veníamos anteriormente, antes sin Cristo, es ahí donde comienza nuestra verdadera naturaleza en Cristo Jesús. Es ahí donde nosotros venimos a ser nuevas criaturas, creados con un propósito, y el propósito es de Dios. Amén.
Miren, alguien que tuvo una experiencia tan hermosa, que pasó de muerte a vida y nos ha dejado un legado muy hermoso, ha sido el apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, estamos viendo a Cristo vivificado en el corazón de Pablo. Y Cristo quiere seguir vivificando los corazones. Cristo quiere seguir mostrándose a los corazones. Cristo quiere seguir obrando en los corazones, pero en los corazones que menguan, en los corazones que se rinden, en los corazones que le creen, en los corazones que deciden morir para vivir en Cristo Jesús. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe? Aquí ya está hablando Pablo, pero antes él se llamaba Saulo. Él tenía otro nombre. Saulo era aquel hombre que perseguía la iglesia, aquel hombre que vivía jactándose de su sabiduría, un hombre arrogante, presuncioso, llegó a ser hasta asesino de cristianos. Ese hombre estaba edificando en sus propios fundamentos, creyendo que lo que estaba haciendo era lo correcto. Buscaba fama para él, buscaba su propia gloria, fundamentos de hombres. Él mismo lo dice en un momento de su vida. Mi conducta, esa palabra me llama mucho la atención cuando él lo menciona. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Ese pasaje no lo tengo en la pantalla, está en Gálatas 1. Dice, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia. La conducta del apóstol Pablo, obviamente dice él aquí, no era buena. No era buena, era una conducta humana donde él quería edificar iglesia. Y dice aquí, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. La religiosidad del apóstol Pablo era lo que él quería engrandecer, enaltecer, más que tener una verdadera identidad en Cristo, una verdadera relación con el Dios todopoderoso, con el Dios verdadero. La religión es a lo que nos lleva a caminos equivocados, a edificar en nuestra propia forma, creyendo que de esa manera tenemos una salvación, y no es así. Nuestra salvación no es por obras, nuestra salvación ya fue ganada en la cruz del Calvario. Nuestra salvación fue por medio de la sangre que fue derramada por el Cordero Santo inmolado. Es la forma en que nosotros edificamos ahora nuestra comunión con Él, creyendo en esa salvación que nos fue dada, sin costarnos a nosotros ni un precio. ¿Sí? Pero un día sucede algo. En el libro de los Hechos, capítulo 9, del 3 al 6, vamos a estar leyendo en la pantalla, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz. Imagínense como esta luz que me está dando directamente, no fue nada, esto es nada, y a mí me está haciendo sudar. Imagínense el resplandor de ese momento que se acerca a este hombre, y no solo eso, sino que escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo. Imagínense usted escuchar una voz en medio de una luz resplandeciente. ¿Por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor?
Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué encuentro? Gracias, hermana. Qué misericordia. Su encuentro tremendo, su encuentro maravilloso con el Cristo de la gloria. ¿Saben? Hace unos días hemos estado escuchando acerca de Cristo como nuestra roca. Y el pastor nos ministraba acerca cuando Pedro le dice al Señor: no vayas a ese lugar porque te van a matar. Y el Señor Jesús responde y dice: quítate, Pedro, quítate, piedra, quítate, eres tropiezo, quítate, Satanás. Pablo en este momento, siendo Saulo aún todavía, con un obstáculo en su camino. Algo o alguien en ese momento le está hablando, él todavía no sabe, no discierne exactamente qué está sucediendo, pero ahí hay un obstáculo que le limita seguir ese camino por donde él iba. Le obstaculiza continuar a su misión. Lo derriba a tierra, le habla, la luz resplandece sobre él. Hay un diálogo de pocas palabras, pero hay un diálogo entre ellos dos. Ese encuentro maravilloso, esa voz que en ese momento escuchó Saulo, es la misma voz que dijo un día: hágase la luz, allá en el principio, la voz de Dios. Fue la voz que dijo un día: ábranse los mares, háganse los cielos, hágase toda la creación. Esa misma voz que vino y resucitó a Lázaro y le dijo: Lázaro, sal, era la voz del Padre. La voz que sanaba a los leprosos, la voz que sanaba a los paralíticos, la voz que hablaba con las prostitutas. Esa es la misma voz que hoy sigue hablando. Esa voz que vivificó, que levantó, que resucitó muertos, era la voz del Padre, la voz verdadera, la única voz verdadera, incorruptible, la voz del Dios Todopoderoso. La voz de Jesús. La voz de Jesús se dejó escuchar por un hombre pecador, un hombre que en ese momento fue detenido, fue confrontado y tuvo que morir a su vieja naturaleza. Porque después de que sucedió esto, entra a la ciudad y dura 3 días encerrado, sin mirar y perturbado, porque su mente ha de haber sido perturbada de pensar: ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué me está pasando? No puedo ver. Si usted en algún momento no puede ver porque la luz no está encendida y se empieza a desesperar, este hombre duró 3 días. En esos 3 días su antigua naturaleza estaba muriendo. Se estaba negando a seguir siendo el hombre asesino, el hombre que insultaba, el hombre que hacía maldad. Se estaba despidiendo, diría yo, de esa naturaleza, de ese hombre, y se estaba convirtiendo a un nuevo hombre. Ahora, a mí me llama la atención que el Señor dice: se te dirá lo que debes hacer. Y saben, Pablo era un hombre estudiado, de personalidad, culto. Pues esas cualidades, dones o talentos, Dios los usó.
Él murió a una naturaleza de pecado, pero Dios usó esas cualidades. Dijo, esto que tienes sí lo voy a usar. Esto lo voy a usar, pero no será para tu gloria. Lo voy a usar para mi gloria. Y utilizó ciertas características personales de este hombre para llevar el evangelio. Y tenemos registrado que ha sido el misionero más relevante de toda la historia de la Biblia hasta nuestros días. Murió a ese hombre antiguo, a ese hombre viejo. Si oyeres hoy su voz, ¿qué harías? Si escucharas literalmente su voz, ¿qué harías? Si de pronto por la noche estás dormido y te despiertas porque una voz te despertó y te dice, levántate a orar. Hay este pasaje que necesitas revisar. Ve y escribe esto. Llama por teléfono a alguien. Ve a orar por alguien. Eso es Dios hablándote. Es Dios hablando. Si oyeras hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones, porque su voz es incorruptible, su voz es verdadera. Y ahí es cuando nosotros damos evidencia de que somos cristianos renovados, salvos por la gracia del Señor. Cuando escuchamos la voz del Padre y podemos ir y dar el mensaje tal y como Él lo ha enviado. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si la luz de Jesús está resplandeciendo tu vida, gloria a Dios. Si la luz de Jesús está resplandeciendo en alguna área de tu vida donde sabes que no es lo correcto, porque sabes, en realidad, físicamente está comprobado, ustedes lo pueden ver aquí conmigo, con la luz yo me veo diferente. Pero si me voy para allá en lo oscuro, me voy a ver completamente diferente. Va a haber una diferencia. La luz la encendemos para poder ver mejor. Cuando la luz de Cristo entra en nuestros corazones, es para que nuestros corazones sean vistos mejor. ¿Qué hay dentro de nosotros que tiene que ser quitado? Que tiene que ser sacado, que no sirve, que no tiene que estar ahí, que no está dando vida, que no te está edificando, que no te sirve para edificar en el verdadero fundamento de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos nosotros ver y entender la voz de Dios, su luz que resplandezca en nosotros? Su palabra, nuestra comunión con Él, nuestra relación con Él, la intimidad con Cristo, es lo que nos va a dar a nosotros esa plenitud de saber que ahora Él vive dentro de nosotros y podemos decir, ya no vivo yo. Mira, lo que antes hacía, honestamente, ya no lo hago más. A veces me dan como ganitas de ir por ahí, pero honestamente digo, no, ya no vivo yo. Ya moría eso, ahora Cristo vive en mí. A veces me dan ganas de comerme 3 hamburguesas con 3 papas y una soda. Y digo, no, Oscar mejor cocina ahí un pollito asado. A veces me dan ganas de ir y decir, no es que yo no fui, es que no, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Edificar a la manera de Cristo, edificar mi mente. ¿Qué hay en mi mente? ¿De qué lleno mi mente? ¿Qué miro en la televisión? ¿De qué estoy teniendo yo el control que tengo que entregárselo a Cristo? ¿Qué hay en mi corazón? ¿De qué lleno mi corazón? ¿De qué lleno mis oídos? Hace poquito escuchaba yo a alguien y lo estoy recordando, no sé por qué. Dice, yo lo que tengo que hacer, yo creo que es hacer un ayuno de Facebook. Yo dije, o sea, ya entendí. ¿Qué tenemos que hacer para edificar juntamente con Cristo nuestra vida cristiana? Menguar
morir y ser vivificados en la gracia de Dios. Ser vivificados por Cristo Jesús dentro de nosotros. Quiero ver Efesios 3 del 17 al 20 y casi estoy terminando, hermanos. Es una oración del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Y aunque solo la tengo narrada aquí a partir del 17, me encanta la introducción de esta oración que hace el apóstol Pablo por la iglesia de los Efesios. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios Todopoderoso y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. Toda familia. Si usted en algún momento piensa que su familia no tiene un nombre, su familia tiene un nombre allá en el cielo. Ahí está escrito nuestros nombres, en el cielo y en la tierra. En el 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, estábamos hablando acerca de la piedra angular, la piedra preciosa, la piedra poderosa, Cristo Jesús, como cimiento. Ahí tenemos que estar nosotros, dice aquí, arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es ese amor de la cruz de Cristo, la longitud, la grandeza de Cristo, la profundidad cuando Él bajó hasta lo sumo, y la altura donde subió hasta el cielo, hasta el trono de Dios. Esta es una petición, una oración, un clamor que está haciendo el apóstol Pablo por la iglesia, que la iglesia conozca, reciba, entienda en toda la plenitud la grandeza del sacrificio del Señor Jesucristo. Dice aquí: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, de toda la plenitud de Dios. Aquí cuando Pablo está hablando de toda la plenitud de Dios, es porque él ya estaba experimentando lo que nos dice en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y ese deseo comenzó él a tenerlo por las iglesias, y en esta ocasión le dice a la iglesia de Éfesos: para que tengas la plenitud de Cristo, lo que yo tengo ahora lo puedes tener tú. Esa plenitud que te va a dar toda esa grandeza, como dice aquí, la anchura, la longitud, la altura del conocimiento de aquel que nos rescató, de aquella luz, de aquella voz que se encontró con él en el camino. De ese momento, de esa relación que comenzó ahí, de eso que vino a llenar a su ser, él quiso que la iglesia también lo tuviera. Y esa es una oración vigente al día de hoy, que todos nosotros podamos experimentar esa plenitud de Cristo, esa grandeza de Cristo dentro de nosotros, y poder decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora soy dirigida por la verdadera voz, que no es corruptible, es una voz incorruptible. La palabra de Dios sigue vigente, la palabra de Dios sigue estando. Ella es la misma de ayer, de hoy y de siempre, y tiene el poder para sanar, para restaurar, para limpiar, para hacer los mismos milagros que se hicieron en el pasado. El Señor puede hacer los mismos milagros hoy. Todo aquel que creyere no será avergonzado. Si tú crees en el Hijo de Dios como tu Señor y tu Salvador, y estás siguiendo su voz, y su luz te está resplandeciendo, está siendo fundamentado en Él, no serás avergonzado. No serás avergonzado, sino más bien serás levantado para poder vivir esa plenitud. Y no solo te quedarás con esa plenitud, podrás llegar a decir lo que el apóstol Pablo dijo a esta iglesia: por esta causa doblo mis rodillas
Oro para que esta iglesia viva el amor en plenitud de Cristo, porque las voces que se están escuchando, las luces que se están alumbrando allá afuera te pueden atraer, te pueden extraer, pero si permaneces arraigado y cimentado en Él, no serás avergonzado, no serás avergonzado. Yo te invito a que te pongas de pie. Si tú vives bajo la luz de Cristo, bajo la voz verdadera, y tu vida está siendo edificada en Él, levanta tus manos y quizás conmigo puedas decirle: yo te doy gracias, Señor, porque un día tu luz resplandeció mis tinieblas, tu luz llegó a mi vida, tu voz me alcanzó, tu amor me perdonó. Tú eres esa voz que me guía día a día. Eres esa luz que alumbra mis caminos. Te doy gracias, 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 Jesús. Gracias por alumbrar mi camino. Gracias por llevarme a esos pastos delicados donde yo encuentro tu paz y tu gozo. Si tú has sido redimido con la sangre de Jesús y tú quieres que tu familia, que otros conozcan de ese gran amor y vivan esa plenitud que tú tienes ahora en Cristo, ora por tu familia, ora por tus amigos, ora por tus compañeros, ora por tus hermanos, ora por tus vecinos. Ten la misma compasión que tuvieron un día por nosotros. Señor, que tu luz llegue a todos aquellos corazones que aún no te conocen. Que tu luz resplandezca en las tinieblas más oscuras de aquellos corazones que están perdidos en adicciones, que están perdidos en tinieblas de pecado, de adulterio, de fornicación, de tanto pecado, de tantas voces y de tantas luces que el mundo está ofreciendo. Tú nos has llamado a ser la sal y la luz de este mundo. Y hoy, Señor, hoy dándote gracias a ti, queremos ser, Señor, esos hombres y mujeres que nos comprometemos a expandir tu palabra, a expandir tu reino, a llevarlo más allá, porque tenemos la verdad, tu palabra, tu voz hablando, tu luz iluminando las vidas de todos aquellos que necesitan ser iluminados por ti. En el nombre de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Las tinieblas no resplandecerán contra nosotros, porque somos la luz. Somos la luz de Cristo. Somos la luz de Cristo. Somos tu luz, somos tu luz, somos tu luz, Señor. Y queremos resplandecer para tu gloria, Jesús. Tu gloria, Jesús. Para tu gloria, Jesús. Solo tú, Jesús. Que seas visto tú, Jesús. Que seas encontrado tú, Jesús, con aquellos corazones necesitados. Solo tú, Jesús. Te exaltamos a ti, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Te damos gracias por habernos alcanzado, por habernos encontrado. A tu nombre gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.